Hola, hola de nuevo, queridos directores de Control, Soporte y Medios de Mapfre. Bueno, pues aquí estamos con el segundo vídeo dedicado al impuesto sobre primas de seguros, en el que vamos a abordar la parte más cuantitativa de este impuesto. Bien, la buena noticia para vosotros es que este impuesto es tremendamente fácil. Decíamos que era un impuesto indirecto de carácter real. Aquí todo lo que tiene que ver con la personalización del impuesto se queda al margen. Aquí no tenemos en cuenta circunstancias de qué tipo de empresa es o las características de los asegurados. Prácticamente todas esas cuestiones se van a quedar al margen y lo que vamos a tener es un impuesto de una estructura tremendamente sencilla, como vamos a ver a continuación. Vamos a verlo y cuanto antes empecemos, antes acabamos. Bien, en el vídeo anterior nos quedamos hablando del hecho imponible, de cuál era el lugar de realización del hecho imponible o el devengo. Bueno, ya comentemos el hecho imponible y la pregunta es, ¿quién tiene que cometer este hecho imponible? Es decir, ¿quién es el sujeto pasivo del impuesto sobre primas de seguros? Y la respuesta es muy fácil, siempre una aseguradora. Bueno, una aseguradora o una sucursal de una aseguradora. Vamos a verlo. En principio, el impuesto sobre primas de seguros es un impuesto indirecto, es decir, es un impuesto que en principio va a gravar al asegurado, pero por cuestiones de simplificación tributaria, lo que se va a hacer es establecer a un agente intermediario, que va a ser el contribuyente, que va a ser la propia aseguradora. ¿Por qué se suele hacer esto? Bueno, por cuestiones de sencillez. Asegurados somos muchos, quiere decir, prácticamente toda la población y todas las empresas españolas está asegurada por algún tipo de seguro. Lo que no vamos a hacer es que todos vayamos a la agencia tributaria a pagar este impuesto. Es muchísimo más sencillo que las aseguradoras que hay, que son muchas menos que población y empresas, sean las que se encarguen de gestionar y pagar este impuesto en nombre de los contribuyentes. Por eso este impuesto es un impuesto indirecto. Bien, legalmente, ¿quiénes son los sujetos pasivos del impuesto sobre primas de seguros? Las entidades aseguradoras. ¿Y esto incluye a quiénes? Pues a todas las entidades que se incluyen en el artículo 7 de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Y, bueno, estas son entidades residentes. Y luego también tenemos a aseguradoras que radican en el extranjero, bien porque actúen en régimen de derecho de establecimiento, en libre prestación de servicios o porque sea una sucursal de una aseguradora que está domiciliada en un tercero país que no sea miembro del espacio económico europeo. En cualquiera de estos casos, estamos hablando de aseguradoras que constituyen lo que es el sujeto pasivo del impuesto sobre primas de seguros. Curiosamente, hay una modificación relativamente reciente que afecta a este impuesto. Este impuesto es un impuesto muy estable, apenas tiene cambios legales relevantes, pero en el año 2015 se suprimió uno de los poquitos casos de sustitutos que teníamos en el régimen fiscal español. Hasta el año 2015, en el caso de las aseguradoras del espacio económico europeo que actuaban en España en régimen de libre prestación de servicios, había un sustituto. Como eran no residentes, en estos casos lo que se decía es, oye, el representante legal en España a efectos fiscales, lo que se conoce como representante fiscal, va a ser el sustituto de estas aseguradoras por cuestión de facilitar el control. Bueno, en el año 2015 este régimen, uno de los poquitos sustitutos que en el sistema fiscal español, era el tercero que existía, pues se suprimió y ya no existe. Así que, resumiendo mucho, sujeto pasivo, la entidad aseguradora. En vuestro caso está muy claro, Mapfre. Bien, cuestión importantísima. Nosotros vamos a decir que el sujeto pasivo del impuesto es la propia aseguradora, pero el impuesto es un impuesto indirecto y, como hemos dicho hace un segundo, el contribuyente final, la persona que se va a hacer cargo económicamente de soportar la carga del impuesto, va a ser el asegurado. ¿Por qué? Porque en este impuesto existe repercusión y esta repercusión es legal y es además obligatoria por el importe íntegro del impuesto. Es decir, todo el importe del impuesto sobre primas de seguros se tiene que trasladar de forma obligatoria a los contratantes, no voy a decir al asegurado porque puede haber un intermediario entre medias, cierto, pero bueno, a quien contrate los seguros que son objeto de gravamen por este impuesto. Bueno, parece natural, ya hemos dicho el motivo. Bien, además hay una cuestión un poco accesoria relacionada también con esta repercusión legal y obligatoria del impuesto, y es que existen unos responsables solidarios que van a ser los empresarios que contratan seguros en España que realizan aseguradoras del espacio económico europeo que operan en libre prestación de servicios, los que tenían hasta hace poco un sustituto. Bien, en estos casos lo que se va a decir, no tenemos el sustituto, pero vamos a tener un responsable solidario. Esta gente es más o menos difícil de controlar a efectos fiscales por la Administración Tributaria Española, ya no tienen sustituto, pero lo que van a tener es un responsable solidario. Así que los empresarios que concierten un seguro de este estilo, cuidado con ello. Siempre y cuando, ojo, eso sí, no se acredite por parte de la aseguradora extranjera que se ha repercutido el impuesto. Si se ha repercutido, ya no existe responsabilidad solidaria. Bueno, fácil, ¿verdad?
Sí, pues mucho más fácil es lo que es la estructura del impuesto sobre primas de seguros. La base imponible del impuesto, ¿cuál va a ser? Bueno, pues muy sencillo. El importe total de la prima o la cuota que satisface el tomador o del seguro o un tercero que se haga cargo de la prima del seguro. Así de simple, este importe total. ¿Qué es lo que se entiende por prima o cuota a efectos del impuesto sobre primas de seguros? Pues el importe total de todas las cantidades que se satisfacen como contraprestación por las operaciones de seguro que están gravadas por el propio impuesto sobre primas de seguros. Sea cual sea la causa que los motive, el lugar y la forma de cobro. Todo esto es una cuestión irrelevante. Simplemente el importe total de las cantidades que se satisfacen como contraprestación. Ya está. Hay una pequeña excepción que tiene que ver con los recargos que se constituyen a favor del consorcio de compensación de seguros y la comisión liquidadora de aseguradoras. Pero bueno, tampoco parece que sea un caso particularmente importante. Lo dicho, la base imponible, el importe total de la contraprestación por la prima del seguro. Bien, si la base imponible y el sujeto pasivo se definen de una forma muy fácil, el resto de la estructura del impuesto también es muy sencilla, porque a esta base líquida, a esta base imponible, directamente no existen reducciones en la base, se la va a llamar también base liquidable, y se le va a aplicar el tipo de gravamen. Este impuesto no tiene tarifa, no es un impuesto de carácter progresivo, sino que es proporcional. Y lo que vamos a hacer es aplicar el tipo de gravamen. Y ese tipo de gravamen actualmente está fijado desde el año 1998 en el 6%. Cuando el impuesto se aprueba y entra en vigor el 1 de enero de 1997, su tipo era del 4%. Un año más tarde ya se había subido al 6% y desde entonces ya no se ha vuelto a tocar. Así que un impuesto proporcional, muy sencillo, del 6% sobre el importe de la prima es lo que constituye la cuota del impuesto sobre primas de seguros. Lógicamente, este tipo se aplica operación a operación y se aplica el tipo vigente en el momento de devengo del impuesto. Actualmente esto ya no supone ningún problema porque desde el año 98 ya no hay ninguna operación por ahí anterior que todavía esté devengando impuestos. No hay operaciones de 1997 devengando impuesto, pero bueno, esta coletilla sí que tuvo su relevancia pues a finales de 1997, principios de 1998. Y así de sencillo se calcula la cuota íntegra del impuesto sobre primas de seguros, que no tiene ningún caso de deducciones en la cuota íntegra, ni tiene tampoco ningún tipo de pago fraccionado o sistema de pago a cuenta. Por lo tanto, impuesto, ¿cómo se calcula? Pues muy sencillo. Para la aseguradora la cantidad que hay que calcular, el 6% del importe de la prima, y esa cantidad se repercute íntegramente y obligatoriamente al tomador del seguro. Muy fácil, un impuesto muy fácil, como acabamos de ver. Bien, y ya dicho todo esto, pues ponemos el punto y final a nuestro curso y os quiero decir que, bueno, personalmente para mí ha sido muy agradable el haber estado con vosotros estos 4 semestres, un poquito más de 2 años, y nada, encantaros de haber estado con vosotros. Espero haber ayudado un poco a lo que es vuestra formación en materia fiscal. Bueno, también lo hemos pasado bien. Os habéis acordado de mí cuando hemos tenido algunos deberes. Y por cierto, hablando de deberes, no os olvidéis de que tenemos que hacer evaluación. Tenemos unos test muy breves que rellenar y luego unos ejercicios pequeños principalmente relacionados con el sistema de retenciones del impuesto sobre la renta que vimos en la jornada presencial. Y por mi parte, me despido de todos vosotros. También quiero darles las gracias a los coordinadores del programa, tanto de MAFRE como de la Universidad Autónoma de Madrid, y bueno, también al equipo técnico que se encarga de que estos vídeos salgan pues también. Así que nada, un beso a todos.